Bien, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente en The Tonight Show Show. Como saben, todos los miércoles a las 8:15 tenemos este espacio donde conversamos con muchos fisioterapeutas y, como siempre, con mi colega Andrés Logroño. Andrés, cuéntame, ¿qué tenemos para el Carlitos, día de ¿cómo hoy? vas? ¿Cómo estás? Buenas noches, gente. Ya saben que para nosotros es un gusto estar acá. Este miércoles nos toca caso clínico. Esta vez lo va a presentar Carlitos, un paciente que estás atendiendo actualmente, ¿no? Estoy Que atendiendo está actualmente. atendiendo. Bueno, ya van a ver, ya saben cómo es la temática del caso clínico. Carlitos lo presenta, el chat está abierto. Y poco a poco lo vamos a ir desglosando, pero es un caso bastante interesante que nada, que ahora Carlitos les va a decir. Bien, entonces empezamos y ahorita estaba revisando mis apuntes que tenía acá del paciente. Entonces, la historia que tenemos con este paciente es una historia larga. ¿En qué sentido larga? La primera vez que yo lo atiendo a Ricardo, que así se llama el paciente, ¿ya? Lo atiendo el 03 de mayo, ¿ok? Febrero, marzo, abril, mayo, ya. 03 de O mayo, sea, vamos 2 meses. el 3 de mayo, la primera vez que lo atiendo. Él tiene 24 años, es futbolista de profesión, él ha jugado en equipos de ya Serie B, ahorita está jugando en equipo de segunda, jugó fútbol a nivel universitario en Estados Unidos y está ahorita jugando en un equipo. ¿Ok? Como antecedentes, el paciente no tiene ni una comorbilidad, tiene una operación de rodilla acerca de rodilla bipartida en el 2020, ¿ya? Eso hace 2 años ya, en agosto del 2020, y se acerca a mí por un dolor, él dice, en el tobillo derecho, ¿ok? Y la historia con él comienza de la siguiente manera, comenzamos a hacer la anamnesis, él me cuenta que semanas anteriores, ya, un doctor le había recomendado ponerse plantillas y el primer día que utilizó la plantilla se dobló el pie y estuvo parado por 2 semanas. Después de esas 2 semanas que se le dobló el pie y que comenzó un dolor en la parte interna de superior al maleolo interno, Este dolor no tenía Carlitos no para tenía. que... Ok, ok, ok. Exacto. Empezó el dolor una vez que una vez que comenzó a usar esa plantilla, obviamente dejó de usar la plantilla y después refiere que tuvo un traumatismo directo, que un jugador lo pisó, ¿ya? Entonces, tenemos como mecanismos lesionales en la utilización de la plantilla que le genera ese dolor en la parte interna del tobillo, en la parte superior, y también este traumatismo directo donde fue pisado y este le generó dolor en la parte externa del maleolo. ¿Ok? Carlitos, ¿este Cuéntame. traumatismo en cuándo fue? Esto fue una semana antes de una semana después de que dejó de utilizar la plantilla. O sea, eso más o menos en fechas, En fechas es una semana iniciando mayo, porque yo lo vi la primera semana de mayo. los principios de mayo, ya, perfecto. Ajá. Pero yo lo vi el 3 de mayo, esto tiene que haber sucedido, bueno, finales de No, abril. febrero, marzo, abril, ajá. Ajá. Entonces, digamos, inicios de abril, utilizó la plantilla, le generó el dolor. De mayo, de De, mayo. no, pues de abril. Inicios de abril utilizó la plantilla. Ah, Inicios de perfecto, abril, perfecto. utilizó la plantilla, le dolió, dejó de utilizar. Después lo pisaron, ¿ya? Y se acerca a mí porque tiene este dolor en la parte interna y después en la parte posterior. Yo realizo evaluaciones, no tiene limitaciones de movimiento, el paciente Ya, ya, refiere ya, 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 ya. que nunca tuvo una inflamación, así referente a un esguince, ¿ya? Eh, Realizo evaluaciones de apoyo de una pierna, reglas de Ottawa y bueno, inicialmente lo diagnostico como un traumatismo, como un trauma óseo, porque obviamente lo pisaron, ¿ya? Y no habían signos de limitación del movimiento ni no hubo inflamación después del traumatismo. ¿Qué En pasa con ese el... entonces, Ajá. Carlitos, para que la gente se vaya poniendo también a la par, en ese entonces, este chico
¿Seguía haciendo fútbol? O sea, ¿seguía entrenando normalmente? Yo lo habré atendido un miércoles, esa semana, lunes, ya no jugó más. Ok, ok. Ajá. Esa semana ya no jugó más y se vino a hacer terapia. ¿Qué pasó? Yo lo atendí, lo habré atendido 2 sesiones, el dolor había disminuido bastante, él tenía que seguir viniendo para hacerse atender, pero ya que ya el paciente se sentía mejor, dejó de venir, sin yo darle el alta ni nada. ¿Qué pasa? En ese transcurso, en esas 2 sesiones que sucedieron en la misma semana, ¿ya? La semana siguiente él retorna a jugar, ¿ya? Y le comienza a doler cada vez que patea con el borde externo del pie, ¿ya? Y también comienza a generar cierto dolor al momento que hace los cambios de lado. Como él Ok. está dentro de un club, en el club lo venda el fisioterapeuta del club para que pueda seguir jugando. Dice, él refiere al paciente que el vendaje le generaba mayor dolor porque lo apretaba, ¿ya? Y también refiere que le recomendaron que se haga una infiltración, se hizo una infiltración, la sensación le disminuyó 2 Así la días infiltraron y lo infiltraron. a nivel intraarticular, obviamente, ¿no? Claro. Ya. O sea, Pregunta para que, esto es pregunta mía, ajá. ¿en dónde lo infiltran? ¿A nivel externo, interno? Lo infiltran a nivel interno. O sea, refiere el paciente que la aguja entró por la parte interna. Ya. Y no sabes qué pusieron, corticosteroides, anestésicos, de eso no se sabe. No, Ya, no, el ya. paciente no me pudo referir y no tengo contacto con el médico del club. Ujú, 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 ¿Ya? ujú. Después, como no funcionó, duró 2 días, igual siguió jugando él. Alguien le recomienda plasma rico en plaquetas, el cual el paciente dice que tuvo una experiencia bastante dolorosa y que no le funcionó en absoluto. O Dice, sea, es ¿se hace también plaquetas? después de como una semana. Ah, ok. Acuérdate que ahorita yo ya no estoy viendo el paciente. O sea, Ajá, yo, ajá. yo lo atendí 2 veces, ¿ya? Lo atendí 2 veces, él desaparece, regresa a jugar, le comienza a aparecer estos dolores en la parte lateral del pie y en los cambios de lado, le dicen que se infiltre, después le dicen que se haga plasma rico en plaquetas Todo esto en el transcurso del mes de mayo. en el mes de mayo y en el mes de junio, ya, en el mes de junio. ¿Por qué? Yo lo vuelvo a ver al paciente a el 20 de junio aproximadamente, ¿Ya? ¿ya? Entonces, obviamente, yo ya, si es que el dolor persistía y me cuenta toda esta historia, lo que en ese momento decido hacer es hacer un examen de imagen, que yo al inicio no lo consideré porque no daba reglas de octava positivo. Carlitos, y Cuéntame. llega a mediados de junio, donde o sea, Ajá, regresa de nuevo regresa. con ¿qué sintomatología? Dolor al patear de manera lateral y dolor al asentar más sobre el borde externo. ¿Ya? Ok, ¿A qué me ok. refiero? Yo vuelvo a evaluar rangos de movimiento, no hay limitación de rangos de movimiento, no hay limitación en la resistencia, en las movilizaciones resistivas, no hay dolor al momento de hacer levantamientos, calf raise, ¿cómo se llama esto en español? Ujú. Pantorrillas. Pantorrillas, Ajá. Te me agringaste. puta, es que no me acuerdo cómo se llama, Esto es pero lo malo de todas estas chicas y chicos que hacen CrossFit. Dicen claro. los nombres de los ejercicios en inglés. Es como, pásame el kettlebell. Y yo es como, ¿qué? Hazme el hand clean. Brother, habla bien. Ya, pausa, pero tenía que mofarme. Esto es por favor, bórralo Vea, esto de... yo solo quiero que me preguntes cuándo fue la última vez que entrené pantorrillas. Ya. Nunca, nunca. ¿Ya? Pero bueno, el Venga, paciente ya. en la Y, evaluación puede hacer calf raise, para que te sigas riendo, con ya. una pierna, con 2 piernas y no le genera dolor. ¿Ya? Pateamos una pelota acá en el consultorio y solo ahí al momento que impacta le genera ese
dolor en el borde, ya el dolor se aparece en la palpación por encima de los malleolos externos e internos. ¿Ya? Carlitos, Cuéntame. estas más o menos 6 semanas ya no juega. O sea, no está jugando, ha Eh, intentado jugar entre la infiltración y el plasma rico en plaquetas, medio jugó, entrenaba, medio jugó un partido y después dejó. Pero a ese medio jugó y tuvo que salir. Y tuvo que parar porque Ya, eso es importante. tenía temor de que el dolor aumente. Ojo, él dice que podía seguir jugando, o sea, el dolor no es limitante que desaparece, o sea, no es que lo incapacita, no es que en el momento cojea, pero tiene temor de que algo más pueda suceder. Ok, ok. Luz ¿Ya? te pregunta que en las 2 sesiones primeras, Ajá. ¿qué le atendiste? O qué Le- hiciste, supongo, en en fisioterapia. esas 2 sesiones iniciales puse terapia pasiva, electroterapia y calor, movilizaciones, algo de propiocepción en camilla, Ya. propiocepción al momento de estar en el gimnasio y hicimos elevaciones de pantorrillas, ¿ya? Con algo de peso, más Y nada, tranquilo. y más nada. Fernanda te pregunta, ya en esta nueva evaluación que tuviste después de 6 semanas, o sea que regresa el paciente después de incluso haberse infiltrado, faltado el PRP, al momento de saltar, ¿tenía dolor? Supongo que bilateral y unilateral. Al momento de saltar bilateral, o bueno, monopodal, no tenía dolor y con los dos pies tampoco. Ok, ¿Ya? Alex te pregunta hacia la descarga de peso, A supongo la que descarga del unipodal peso refiere en dolor. apoyo unipodal, no. Pruebas que hice fue que se quede parado sobre el pie por 30 segundos, siempre comparando con el otro lado y no presentaba ninguna sensación diferente. Ya. Entonces, así todas estas preguntas comienzan a salir en mi cabeza, ¿no? Y estos son, como siempre decimos, los casos clínicos son para explicarles y contar las experiencias que nosotros vamos viviendo, pacientes reales. Así es. Entonces, al inicio, yo estaba muy certero con mi diagnóstico de contusión ósea, porque obviamente lo pisaron, no hubo mayor inflamación, no hay limitación de movimiento, ok, trabajamos una contusión ósea. Después, vienen con ya todos estos antecedentes y con el dolor persistente, empiezan mis dudas. Pero al Ya. momento que yo hago las pruebas, todas las que estaba mencionando aquí en el chat, ni una me da negativa, pero ni una me da positiva. Sin embargo, al momento que hago la exploración y palpo, el paciente se queja de dolor. Es un dolor punzante sobre el punto donde presiono. El dolor solo aparece cuando lo presiono y cuando él patea de lateral. Ya, ya. Entonces, ¿Y dónde le dolía al momento de la palpación? le dolía externamente sobre el maleolo del peroné, Externo, claro. ajá, Ya. el externo, y internamente le dolía sobre el maleolo interno y debajo del maleolo, que ya viene a ser en la En la zona articulación articular. astragalina. Ajá, Ujú, en la articulación astragalina. ujú, ujú, ujú. Bien, entonces, obviamente ya con muchas más dudas, comienzo a investigar, le mando a hacer una radiografía, ¿ya? Y esa es la primera imagen que vamos a ver. Entonces, déjenme un ratito, compartir la pantalla. Bien, y esta es la imagen que yo veo primero, ¿ya? Y vamos hablando cronológicamente. Entonces, le mando a hacer una P, una oblicua, una lateral. En la lateral no vemos nada, en la oblicua, en la anterior tampoco vemos mayor cosa, pero en la oblicua podemos ver esta rayita, no sé El si la alcanzan a botoncito ahí. ver, ese botoncito ahí, que podría correlacionar con el dolor sobre el maleolo externo, ¿ya? O sea, ¿Algo más que quisieras agregar? y digo que acá añadiendo nada más, Ajá. indistintamente de si hubo una fisura ahí, dos cosas. La primera,
a lo bien, ya han pasado 6 semanas. Exacto. La una. Porque sí que esas pequeñas líneas se tienen que correlacionar siempre con la clínica, ¿no? Porque son muy complejas de ver, depende mucho. Bueno, hay que entender que no es lo mismo ver la placa en vivo como tú la viste que una foto. Hay muchísimas variables. Entonces, siempre estas pequeñas fisuras aparentes hay que correlacionarlas con la clínica. Y la segunda cosa que justo añado es que esta zona en donde tú ves esta fisura, esta posible fisura que tiene el paciente, si tú la notas y ustedes la notan, es en la zona cercana a la articulación tibio-peronea. Entonces, esta parte podría aquí, no te digo que no se puede lesionar ahí a nivel óseo, pero ahí uno debería pensar también aparte en una diastasis, en lesiones, de lesiones ligamentosas incluso, pero la clínica debería ser dolor justo en esa zona a nivel anatómico, o sea, en la zona medial y tibio-peronea, en la zona media, no medial, perdón, en la zona media del tobillo y en la zona en la articulación tibio-peronea, que aumenta con flexión dorsal. ¿Tenía esa sintomatología? No. Entonces de ahí uno descarta realmente. Exacto, y eso es lo que, ok, yo lo único que veo en la radiografía y correlacionado con la examinación que hice antes de mandar la radiografía, lo único que medio podría ver es esta fisura, porque Así es. Espacios o signos de algún tipo de degradación o deformación no se las podía ver. Entonces, lo que procedo a hacer en ese caso es referir al tema de traumatología Claro, para claro, que haga su tratamiento claro. Oye, medicamentoso. Carlitos, Cuéntame. ¿me puedes poner otra vez la radiografía? Claro. A ver, les comento algo que podría pasar, ¿no? Podría pasar. Chuta, la verdad, habría que ver, bueno, ya nos vas a seguir contando el caso, esto para que la gente sepa, no es que hemos preparado esto, sino que siempre se lo va dando de acuerdo a cómo se va dando el caso. Pero verán, una de las cosas que uno también debe valorar en esas radiografías, sobre todo en futbolistas, yo he visto mucho en futbolistas y supongo que en otros deportes también sí se da, pero donde trabajamos más es con futbolistas, por eso les cuento mi experiencia, es que las alturas de los maleolos es importante tomar en cuenta normalmente y de manera anatómica el maleolo del peroné debe estar más inferiorizado que el maleolo de la tibia, ¿ya? Entre 1.5 y 2.5 centímetros. ¿Ya? Ahí se ve ligeramente descendido, o sea, prácticamente si tú le ves está casi en la misma línea los maleolos. Y suele pasar, ahí deberíamos pensar, sobre todo porque tuvo este traumatismo, incluso pueden haber lesiones de la sindesmosis que le causan inestabilidad de tobillo a este paciente y es una lesión que le jode realmente el deporte, o sea, si no se la trata, claro, esto en una radiografía no se va a No ver, será. y muchas veces incluso se valoran radiografías desde arriba, desde el peroné, desde la tibio peronea, pero superior, porque a veces incluso pueden haber hasta fracturas de la cabeza del peroné. Pero claro, la sintomatología es que el paciente ahí te dice, oye, me duele en la parte En la parte externa, superior. en la parte externa superior. Pero sí me queda la duda, Carlitos, que tal vez sí pueda haber una lesión de tejido blando ahí, que claro, no se va a ver en la radiografía y que es bien jodida diagnosticarla clínicamente también, sobre todo porque me llama la altura de los maleolos. Pero dale, síguenos contando, a ver. O sea, tú dices que la altura de los maliolos que va a definir, Andrés. Va a definir la estabilidad anatómica y ligamentosa que tiene la tibioperonia. ¿Esto qué quiere decir? Si el maleolo del peroné está ligeramente igual a la altura del maleolo de la tibia, me está diciendo a mí, y obviamente con la clínica de haber sufrido un trauma, ¿no? Me está diciendo a mí que posiblemente hay una lesión en la membrana interósea, ¿ya? Entonces perdió tensión. Ten en cuenta que la membrana interósea, para que se hagan una idea, contiene Es demasiada como, tensión y ¿qué es lo que hace? Que logre mantener la posición del hueso de la tibia y el peroné. Cuando se rompe esa membrana,
no es que tú vas a ver necesariamente una diastasis tibio-peroneo, pero sí pierde su longitud o su diámetro. Y ahí realmente podría ser, ¿no? Pero habría que valorar con la clínica y pensar en otros estudios de tejido blando. Pero bueno, como les digo, refiero a traumatología. Ujú, ujú, ujú. Se me abrió un video que estaba viendo Has estado viendo chicas, ¿qué? no, no, ya quisiera, estaba viendo un video de tendón, una conferencia de tendón. Qué risa. Ya, mando traumatología, traumatología evalúa, deciden hacer una resonancia, Ujú, ¿ya? ujú. En la cual el radiólogo y el traumatólogo, en comparación a la clínica, dice que no hay mayor evidencia de nada. O sea, que Ajá. no hay lesión aparente en tejidos óseos, en tejidos blandos y O que sea, nadie sabe más claro. Puta, eso es jodido exactamente. porque el pobre jugador se queda en la nada. Entonces, ya pasaron por un traumatólogo, uno que le infiltró, otro que le puso plasma rico en plaqueta, un fisioterapeuta que lo deriva, otro, un traumatólogo. El traumatólogo que Claro, viene al final derivado por el fisioterapeuta le dice que no tiene nada. Y claro. la cereza del pastel es que el traumatólogo le dice, tú ya puedes jugar, anda a jugar nomás. Pero el Ya, paciente no se siente seguro y le dice, no, pero si hago terapia, es que la terapia no tiene nada que hacer acá, le dice el traumatólogo al futbolista, ¿ya? Y o el paciente, obviamente, como tiene experiencia conmigo, ya por lesiones previas, ujú. eh, se acerca nuevamente y me dice, el traumatólogo me dice que no tengo nada, en la resonancia sale que no tengo nada, ¿qué hago? Claro, totalmente. ¿Ya? Y ese es el paciente que Es viene y te dice, complicado, exacto, qué jodido. ¿qué hago ahora? O sea, ¿cuál es el tema? Entonces, yo obviamente comienzo a hablar con él, le explico todo este tema de que, ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Y lo que le dije y chequeo nuevamente las resonancias, que ya se las voy a enseñar, Eso ¿ya? justo te iba a decir, déjanos ver. A ver, veamos las ¿Ya? resonancias primero. Y el traumato entonces básicamente le dice, Anda a ya jugar. no hagas nada, anda, juega. Sí, ¿Ya? bien. Que ¿Cuál? a veces, yo les comento esto como experiencia, nada Ujú. científica, sino solo clínica. A veces en algunos casos da resultados, ¿verdad? A Sí, veces es como ve, anda, juega. O sea, realmente anda, juega, véndate bien y veamos qué pasa. Pero veamos. En este caso no es así, o sea, él ha intentado y realmente no puede jugar. claro, Claro, y siempre retorna. exacto, Entonces, exacto. O sea, este no es el caso, ¿viste? exacto. Entonces, aquí estamos viendo la... Vamos a aceptar a Shirley. Bien, Eso justo te iba a decir, puedes... ahí se puede ver. Déjame subirle un poquito más el brillo a esto. Ya. ahí, maravilloso, maravilloso. ¿Le puedes subir para verlas desde las dos primeras filas y de ahí las otras dos? Ya voy. Es, Ahí estamos. ya pues gente que ve, ¿qué dicen ustedes? Eh, Ya, déjame ver, muy bien, esta es la vista lateral. Ah, muy bien, la P. Bien, entonces por aquí comienza a aparecer ya Eh, la articulación que no nos tenía interesa. antecedentes de esguinzarse el tobillo. Como es futbolista, sí, pero no reciente. No, no, pero ¿qué es sí? Sí me doblé cuando tenía 12 años Sí, me doblé o hace, sí, la última que se había doblado fue hace un año y medio. ya. Y historial de lesiones de esguince de tobillo, 2, 5, 8, 10 o muy pocas. Unas dos, tres por cada pie. Y le duele en la zona interna y externa, dices, ¿no? El dolor, esta es la tibia, ¿no? Entonces que el dolor es en la parte superior, aquí donde tengo el cursor, y si es que este fuera el peroné, el dolor es en la parte superior y en la parte acá interna.
Bueno, ahí se Perdón, ve líquido, ¿no? al revés. Ajá. Ahí No. se ve líquido. ¿Tú te Ya. refieres al líquido con esta línea blanca Intraarticular, atrás? ajá. Sí, eso, gente, bueno, sí, perdón, Carlos, justo eso, para que la gente vea, bueno, este es un estudio de resonancia en donde se ve tejido blando, y cuando entre la parte lúcida, o sea, esa parte blanquecina intraarticular, es una señal de líquido intraarticular. ¿Ya? No esperen cuando nosotros decimos, cuando, por ejemplo, ustedes ven esto y dicen, ah, bueno, hay líquido intraarticular, no esperen ver un paciente con un edema del tobillo. No, no, como les dice Carlos, de hecho, este es el caso, es un paciente con un tobillo que no tiene edema, que tiene rangos normales de movimiento, pero ahí vemos claramente líquido intraarticular alrededor del maleolo de la tibia, donde le duelen aparentemente, y de ahí en la tibia astragalina, en la subastragalina, eh, de ahí el ligamento realmente se ve bien Ligamento en también. imagen. Ajá. Sí. No sé si le hiciste pruebas laterales, bostezos laterales. Todo, eh, nada, si no hay nada. O nada. sea, es un paciente que lo he evaluado constantemente y no reacciona nada más que a la palpación. Ujú, Y ujú. la palpación, como les digo, es en este lugar superior. Aquí está Ahí tibia, está el peroneo. peroné. Ajá. Ya, Ujú, entonces el dolor es más hacia arriba del ujú, malleolo del peroné y más en la parte superior de la tibia y en esta parte de la articulación ujú, subastragalina. ujú, ujú, ujú. ¿Ya? ¿Quieres Y ver otra tienes toma? otra, eso justo te iba a decir, ¿tienes otra toma de la resonancia? Esta, ¿te prefieres? Eso, y ahí están más. Estos son cortes ya Es, transversales, ujú, 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 ujú. cerca Déjame ver. celular. Perfecto, Mira, acá también hermoso. ves el Claro, ahí está el líquido entre la articulación tibio-peronea. Esa es la articulación tibio-peronea, si ustedes pueden ver. tibia, peroné. Ujú. Exacto, y de ahí ya tienes la articulación tibio-astragalina, más abajo, y la articulación subastragalina. Y En ahí esta de acá, estás, ¿no? ajá, ahí se ve en la parte, exacto, justo donde se inserta ya esa parte. El calcáneo, exacto, ahí en esa zona también medial hay líquido, o sea, pero no hay una contusión ósea como para pensar. Y bueno, de hecho no le duele esa zona, le duele más Más en la parte superior. en la parte superior. Entonces, donde Porque, hay más líquido realmente, verás. O sea, exacto, o donde sea, estamos, donde hay más si es que líquido. fuera un dolor en la cara anterior del astrágalo, que eso Ujú, es ujú, ujú, sintomatología de fisura o fractura de ujú, ujú, astrágalo, que ujú, ujú, sucede ujú, cuando hay estas inversiones fuertes o esguinces fuertes, ujú, ujú, ujú. y que no hay inflamación, pero sí hay que hacer estos estudios de tomografías o resonancias para ver cómo está Así la es. estructura del astrágalo, porque cuando hay una fractura de astrágalo es bastante peligroso debido a la poca vascularización que tiene el astrágalo y se necrosa si es que no tiene un tratamiento adecuado. Pero en Ujú. este caso no, y aquí nuevamente, ya con el contraste, no vemos ni una deformidad mayor en el astrágalo. No, Y no, también ajá. los espacios están conservados, es decir, de que aparte del líquido que se veía en la anterior, no hay mayor cosa que podamos decir. Ujú, ujú, ujú. Sí, y ves que ahí, o sea, realmente, o sea, hay líquido intraarticular en la articulación tibioastragalina, tibioperonea, y de ahí, o sea, una lesión del retropié no existe, ni sintomatológicamente, ni en la imagen, pero sí podríamos pensar en una lesión articular a nivel de tibioperoneo, ¿no? Que ya eso ya podríamos pensar justamente en lo que yo te decía, en la parte de tejido blando, pensar incluso en valorar bien la membrana interósea. Pero bueno, ¿qué has hecho? O sea, antes Bien, de seguirte dando como claro, opiniones, entonces, qué ha pasado? Ah, bueno, Alex, perdón, Alex te pregunta si, sí, justamente esto, el ligamento tibioperoneo anterior y posterior, o sea, si tenía cajones anteriores o posteriores. nada, Ahora, nada. Alex, ¿se podría pensar cuando hay lesiones de la sindesmosis que normalmente hay lesión también ligamentosa tibioperonea anterior?
A ver, ¿y qué ha pasado? ¿En qué está ahora, Carlitos? Bien, ¿Y qué le estás tratando? entonces, primero fui bastante honesto con el paciente en decirle Que no que bueno, o sabemos, hijo. sea, no es una esguince, no es una, no, podría, no podríamos definir, obviamente esa fue la conclusión, que le dije que no sabemos qué está pasando, pero le voy desglosando como que las lesiones más comunes que se pueden ver en el pie, ¿no? Le mencioné desde esguinces de tobillo, contusiones óseas, fracturas astrágalo, fisuras en el quinto Mande, metatarso. man, Mande, Robert. dígale que ahorita está aprendiendo, Robertito, que después le llamen a la cena. Ya, dale, dale. Eh, entonces, lo que le hago al paciente es que le describo todas las lesiones que posiblemente podrían existir y los signos y los síntomas para concluir que él no encaja en ninguno. Y termino diciéndole que, ok, lo que vamos a hacer es prácticamente tratarlo a ciegas. La Lo, sintomatología. exacto, tratar la sintomatología. Y lo único que sí me he dedicado a hacer en cada sesión al ¿Qué fecha iniciar, estamos? ya, A ver, ya. al iniciar, que ya tenemos 3 sesiones desde que empezó nuevamente con las terapias, es hacer movilizaciones pequeñas de la tibia y el peroné, que sabemos que la terapia manual en esa zona no va a ser tan efectiva, pero para el paciente que sienta ese pequeño movimiento de que ahí más o menos duele, ok, vamos a mover un poquito, literalmente es coger maliolo y mover, ¿ya? Pensando que vamos a mover algo, la interósea, que es un poco movimiento o casi nulo, pero eso me dedico unos 5 o 10 minutos del tiempo de la terapia para después ir cargando progresivamente en distintas direcciones. Y bueno, empezamos desde lo más básico, desde levantamientos de pantorrillas, apoyos monopodales. Esa fue la primera sesión. Como ni una le tuvo reacción al día siguiente, pasamos a hacer un poco de filométrico sobre 2 piernas. Entonces ha sido mucho de explorar los movimientos en ese pie, trabajar en movimientos ya dinámicos, por ejemplo, en ejercicios de sentadilla, peso muerto, no les genera nada de dolor, pasos de tijera tampoco, steps sobre un cajón tampoco, caminar sobre punta de pie tampoco, ¿ya? Entonces hemos ido explorando distintos movimientos y tratando de hacer movimientos que vaya a replicar en la cancha antes de comenzar a patear. Y justo la sesión anterior a la del día de hoy, que la del día de hoy la grabé, los ejercicios que hicimos, fuimos descubriendo que en los movimientos laterales, ¿ya? O sea, los movimientos de cargar peso lateral, tiene algo de sintomatología. La indicación del paciente es que como que le quiere empezar a doler, pero le queda medio sentido y después se le desaparece, hace unas cuantas repeticiones y el dolor desaparece, pero descansa y ya no siente nada. Entonces, la sesión de hoy, que es los videos que les voy a enseñar, nos hemos Bueno, dedicado bueno, bueno, a... bueno. O sea, para tomarlo así en consideración, ahorita no está jugando, ¿no, Carlitos? Aún. Ahorita no está jugando, él Ya. paró por completo recién la sesión pasada, lo mandé a que haga algo de trote, a ver qué tal le va. Ujú, ujú, Deje ujú. que se Ya. encarguen aquí las imágenes. No sé por qué está tan pegado esto. Entonces, por ejemplo, empezamos, después de hacer las movilizaciones, hicimos como que cambios laterales, donde él está empujando la pared. Obviamente la presión está en ese borde lateral, ¿ya? Que va a ser característico cada vez que él haga un sprint o un cambio de lado. Y por ejemplo, en este ejercicio no sentía dolor, más bien solo sentía como que un ligero estiramiento en el borde Ujú, externo. ujú, ujú, Si es ujú. que hubiese alguna contusión, este ejercicio generaría algo de dolor en la parte interna por la compresión por la compresión y el deslizamiento que está sucediendo en la parte interna.
¿ya? Ujú, ujú. Entonces estuvimos haciendo este ejercicio por repeticiones. Eh, Después, el mecanismo que él está generando dolor es Es patear así. patear en esta dirección. Entonces comenzamos a trabajar con una liga de resistencia, algunas repeticiones, al momento que la indicación era patea y retorna lo suave, ¿ya? Pero ni al patear ni al retorno generaba sintomatología. Ujú, Entonces, ujú, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en las sesiones? Es buscar ese factor de estrés, ujú, ¿ya? ujú. Entonces, ok, segundo ejercicio no le generó dolor. El tercer ejercicio que hicimos hoy, que fue una caminata sobre la planta lateral, en este, Para generar un poquito más de estrés. exacto, sí generó algo de estrés en la parte interna, ni siquiera en la parte externa. O Ah, qué sea, curioso, ajá. Donde hay más exacto, compresión. exacto. Entonces, uno comienza a pensar, ok, si no es un factor de distensión, porque obviamente los ligamentos externos se están estirando y los que estamos internamente y todo el componente está recayendo más acá, es, ok, ¿qué está pasando ahí adentro? Así es, así es, así ¿Ya? es. Este ejercicio lo trabajamos por intervalos y por último trabajamos ya como que un cambio más dinámico donde hay apoyo monopodal, algo de reacción, pisar sobre el mismo lugar y aparte del desequilibrio que puede tener el paciente por cualquier otro motivo, no es que ha generado dolor ese cambio de pie. Es más, en el ejercicio anterior, el paciente refirió que en los primeros dos intervalos medio tuvo la sensación un grado 4 y posterior, entonces, que puede empujar bastantes veces su propio peso corporal. Tú dices un paciente que está bien, pero es el No, paciente no, pero ajá, lo que sueltas y no, no. entonces ya, o sea, y no es un paciente que podría tener, podríamos decir, o considerar que tiene banderas naranjas para tal vez trabajar con temas de psicología Ujú, ujú, deportiva, ujú, pero ujú. entonces en esas ando ¿Y qué en este piensas momento. hacer antes no sé si gente tenga alguna otra pregunta, ¿qué piensas? Obviamente uno ya se hace una imagen, ¿no? Un plan de ruta para trabajarle obviamente que todo vaya de acuerdo a lo que uno va planeando también Ajá. mentalmente. ¿Qué piensas hacer? O sea, esta semana lo que mayormente me interesa es trabajar lateral. O Ujú, sea, ujú, las ujú. direcciones laterales. Ejercicios con bandas de resistencia en esos tobillos, cambios de lado laterales, tal vez un poquito ya de trabajo dinámico en la escalera de velocidad. Ujú, Eso ujú, ya la sesión del día viernes que me toca hacer. ujú, ujú, ujú. Y la próxima semana, si es que todo sale bien, me gustaría seguir haciendo lo mismo, pero ya incluir el tema de trabajo con la pelota, pateos, Ujú, ¿ya? ujú, ujú. La indicación de él actual es que comience a trotar y que vea si es que trotar le genera dolor. El lunes trotó, no hubo mayor sensación dolorosa. Entonces es un paciente incógnita, Ujú, ujú, ujú. porque la sintomatología, como les digo, es de externo, superior al malleolo externo, e interno, superior al malleolo interno, y por debajo del Intraarticular. malleolo intraarticular. Oye, Ah, ajá, y otra pregunta, ya esto de un tema real, porque me llaman la atención varias cosas del manejo del equipo, o sea, no tuyo, ajá. sino del equipo. ¿Qué le dicen en el equipo? O sea, o es un jugador que no le importan, o ya está fuera del campeonato, o el man está pagándose Lo, solo. Esto ya es un tema de claro, o sea, todo esto de él, él, forma. él es, él es una persona que sí tiene sus recursos. Eh, Él entró a este equipo con la oportunidad de poder subir. Están por jugar los playoffs Ujú, en ujú, 2 semanas, ¿ya? El equipo lo ha aguantado todo lo que sea. Dice él que tal vez se pierda un partido de playoff y después ya quisiera jugar, pero tampoco el equipo es que tiene mayor presión. Él dice, yo no conozco el equipo, ni el nivel del equipo, ni él
ni lo conozco a él como jugador, que él tiene su puesto prácticamente asegurado en el equipo. Ujú, ujú, Entonces, ujú, ujú, es ujú. una situación bien extraña, Sí, sí, o sea, pero, es que estas cosas pasan, ¿no? Y bueno, para ajá, que la gente que está acá y tal vez no ha trabajado, en segunda pasan cosas como estas y es súper curioso porque hay varias opciones, pero por ejemplo, una de estas, y bueno, no sé si tú, Carlos, has visto esto, pero si no, creo que tal vez es el caso del chico. Hay gente que realmente llega con un cartel muy bueno al equipo. Y muchas veces, esto no debería ser así, pero muchas veces el jugador ni siquiera entrena, pero saben que lo tienen que poner en el equipo porque es una persona que ha tenido su recorrido futbolístico, que aporta mucha experiencia, mucha calidad, o sea, ya estos temas futbolísticos. Pero claro, tema. en el fútbol, no sé si en otros deportes, pero en el fútbol sí se da, y a nivel profesional, que hay muchas personas que ni siquiera van a los entrenamientos, pero en el partido juegan. ¿Ya? Claro, Entonces, tal vez sí pueda ser el caso de él, y eso obviamente pasa cuando hay mucho talento y cosas como estas, ¿ya? claro. Sí me llamaba la atención eso, pero eh, por eso te preguntaba. Ahora, no sé si gente, ustedes tengan algo que decir, ¿Algún diagnóstico? algún diagnóstico. ¿Hay una Yo me recomendación? mantengo, Carlos, en que primero hay que tomar todo el contexto. Es un futbolista profesional, independientemente de que viva de esto, no viva de esto, es un futbolista profesional. O sea, no es su deporte, es su trabajo. Entonces, Ujú, creo que desde ahí hay que pensarlo desde otra visión. Segunda cosa, es una persona que ya va 2 meses sin juego. O sea, claro, es un tema de que tú no, de que el paciente, de que el futbolista pare 8 semanas. O sea, realmente es dos cosas. O sea, o la una, realmente algo está pasando, alguna lesión real está pasando, pero ya te hablo de hablando solo de tejidos para pensar en 8 semanas. El futbolista no paramos con una tendinopatía por 8 semanas, no paramos por un desgarre 8 semanas, a lo menos que sea un desgarre masivo, masivo. ¿ya? No paramos por un dolorcito, o sea, realmente tiene alguna lesión, hablando solo pensando en tejidos, articular o ligamentosa, o articular y ligamentosa, ¿ya? Para que el dolor sea tan persistente. Más aún, poniéndole ya PRP e infiltrándole. Como yo suelo decir, incluso hasta infiltrándole mal, incluso hasta poniendo el PRP mal, no Por el tiempo. debería, ajá, por el tiempo, no Más claro, debería parar, ¿ya? eso es lo más raro, es el tema del tiempo, porque ya tiene Exactamente, algún tipo de exactamente. evolución. De evolución. Entonces, primero pensar en realmente opción uno, este paciente tiene una lesión articular, Articular. cartilaginosa, ligamentosa, o sea, una opción ahí, en ese tejido. Y la otra es que este paciente, que también lamentablemente a veces tenemos, este paciente realmente tiene un bloqueo mental, decimos en el fútbol con otro vocabulario, pero básicamente es como te ha dicho, o sea, ve, me dolía un poquito, podía seguir jugando, pero preferí parar. Entonces, hay muchas veces que no es que el paciente, el deportista no está lesionado, sí que está lesionado, pero las personas que hacen deporte de élite, ya, o sea, que viven del deporte o que trabajan haciendo deporte, anda y pregunta cuántas personas deportistas hacen su deporte con dolor. 1 millón, o Un millón. sea, un Obvio. millón. O sea, esto hay que hablar, ¿ya? Ese es eso es el deporte profesional. O sea, y por esa Exactamente. razón sabemos que el deporte profesional no es equivalente a salud. Exactamente. Entonces, yo me mantengo, Carlitos, yo te Ajá. aconsejo, bueno, si el paciente tiene, gracias a Dios, las posibilidades de decir, oye, te podemos ir acá o acá, aquí la importancia de saber a dónde derivarlo. O sea, yo aquí, por ejemplo, te puedo decir, yo, mientras tú me contabas todo esto, nos contabas todo esto, yo decía, si este más estuviera en Quito, yo le mandara a donde esté doc. O sea, acá en Quito, ¿no? Obviamente, porque es especialista, es traumatólogo, especialista en pie y tobillo, ve mucho deportista y nos ha sacado de muchas que el mismo traumatólogo del equipo no logra ver, pero el paciente se sigue quejando. Para algo las subespecialidades en Claro. traumatología, o sea, al César lo que es del César, ¿sí cachas? Entonces, yo, primera cosa, buscar, si no conoces, de ley ahí en Guayaquil, no estás metido en una ciudad muy pequeña, es una de las ciudades más grandes, entonces de ley hay algún traumatólogo especialista en pie y tobillo para que nos ayude realmente a generar un diagnóstico, porque
no tiene diagnóstico, o sea, para mí es algo articular, ligamentoso, pero no tiene diagnóstico, ¿ya? Así Y es. si es la membrana, la sindesmosis B podrá pasar un tiempo, pero el paciente siempre va a recaer, 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 y si es deportista profesional, eso hay que operar. Entonces, va a ser como darle la vuelta, darle la vuelta, darle la vuelta. Así Entonces, es. yo sí buscaría, aparte de seguir haciendo todo lo que estás haciendo, que es exponer el tejido, que yo también lo haría de esa manera, pero es como ahora anda, juega y me avisas, ahora anda, entrena y me avisas, o sea, Claro, no o sea, sabemos es realmente. que, y eso es lo que estoy haciendo. Ahorita es como que, ok, no lo mando a jugar todavía, sino Uh que -huh, anda a uh -huh, correr y me cuentas el día viernes qué tal. uh -huh. Anda a patear la pelota y me cuentas qué tal te va. Exacto, Entonces, estamos como vaya y venga y me claro, avisas. ahorita es como que prueba y error y, ok, si es que te generó dolor en esta situación, ¿cómo lo vamos a adaptar o Uh cómo -huh, lo uh vamos a progresar dentro de la terapia para que lo puedas -huh, hacer? uh Y -huh, ese es uh como que tratando la sintomatología que donde él la presente. -huh, Y ese ha sido como que mi abordaje actual con este paciente. uh -huh. Pero sí, voy a considerar, y es algo que tengo pendiente, generar una lista, una buena base de datos de Ujú. traumatólogos. Sí, que sí los hay, verás, que sí los hay. Yo esto, no conozco en Guayaquil, no te podría decir cómo va. Mira, Pregunta pues a alguien pero, Quito y pero de recomienda. ley los hay, o sea, de ley los hay. Y bueno, eso es lo que yo haría, obviamente, en base a la experiencia clínica Ujú. que yo manejo, pero yo sí buscaría, porque no me cabe, o sea, algo no concuerda que 8 semanas y el paciente no pueda seguir, no regresa a las canchas. O sea, Claro, algo realmente está pasando. Y sé que la fisioterapia podría ser parte de la solución, pero no es la piedra angular. O sea, así es. alguna cosa estamos haciendo, algo le está pasando al deportista que no estamos logrando ver. No sé ustedes, gente, si tienen alguna otra recomendación, pero es la primera vez que te veo perdido, pero O que yo sea, estaría igual, ¿no? O sea, yo estaría ahorita como, puta, yo, ¿qué yo, hago? yo le dije a Andrés para presentar este caso clínico, le dije, mira, es un caso clínico que lo estoy tratando Sí, sí, ahorita sí. Ujú. y no sé qué estoy tratando. O sea, Así le es, así dije, es. y estos son pacientes que te agobian, porque, ok, tienen Claro, un día bueno, totalmente. otro día bueno, y el Claro, tercero vienen partidos. claro, ¿Qué claro, hice? claro, Y ahí claro, es donde claro, lo que siempre les digo, registren lo que hagan cada terapia para que puedan ver qué fue lo que claro, pasó. claro, ¿Ya? claro. Y esto es lo importante también, o sea, a mí por eso me encantan estos espacios. Esto es fisioterapia. O sea, yo hoy hablaba con unos estudiantes y les decía, vean, lo que subimos a las redes sociales son nuestros éxitos. Claro. Y de eso no aprendemos. De eso, o sea, es una forma de darle seguridad al estudiante, al paciente, al lector, a todo el mundo, ¿ya? Ujú. Pero realmente en donde aprendemos es justamente en estos casos. O sea, esto es fisioterapia, para esto funciona y estas son las cosas que decimos, bueno, ¿y qué más hacemos? O sea, no todos nuestros pacientes salen. Así que yo te aconsejaría eso, buscar realmente, averiguar realmente en el mundo deportivo como quién me puede ayudar. No sé si alguien acá también tenga algún otro Observación pensamiento, observación, en base a pero su Alex, por experiencia. ejemplo, te dice que utilices cannabis. No sé si tú o el jugador o los dos. Bueno, No, obviamente lo dice en zona de broma, claro, pero obvio. qué buen caso. O sea, qué buen caso porque, y qué complejo por el pobre futbolista, porque viste que tú sí lo hiciste, o sea, tú Claro, lo derivaste. Y el exacto, traumatólogo te devuelve diciendo, brother, no tiene nada, anda y juega. Es más, ya no vaya ni haga terapia. exacto. Y esa es la complejidad del caso. Es como que, ok, el paciente claramente tiene una confianza hacia mí. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Ya? Entonces, yo tengo esta responsabilidad de, ok, sentarme a analizar bien qué es lo que voy a hacer con este paciente e incluso qué es lo que le voy a recomendar a este paciente. Así es. Entonces, y ese es el tema de hacer un trabajo ético y no tenerlo aquí el paciente hueveando, trabajando porque sí. Y Así ojo, es, así es. desde el día que comenzó, que ya me lo regresaron al paciente, yo le dije, mira, y fui muy honesto, vamos a comenzar a tratar, pero no sé qué estamos tratando, vamos a intentar estas cosas y cada idea, y es como que yo pienso en voz alta frente al paciente,
para que el man también me pueda dar este feedback, esta retroalimentación acerca de cómo él se va sintiendo y cómo va probando. Entonces, ahorita tenemos claro que el panorama es, ok, esta semana terminamos con los trabajos laterales, la próxima semana metemos a meter un trabajo un poquito más pesado con el trabajo lateral y algo de pelota, y ahí veremos. O sea, pronóstico que yo le diga, vas a jugar en tanto tiempo. Claro, claro. No, 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 no no, lo y podría asegurar. o sea, hay que apurarle en el sentido de hay que buscar soluciones, o sea, no de, ya, brother, juega nomás, o sea, sino de arreglar el problema que está pasando, ¿no? Sí, sí. Entonces, Eso, gente, ¿cómo está la la relación relación del con el chico con el entrenador. entrenador? Ajá. Ah, a ver, sí, esas cosas te Sí, pregunto. en relación con el entrenador, a ver, la situación con este chico es como él llega al equipo como dueño del equipo prácticamente, ¿ya? Como un equipo para que él juegue, lo vean jugar y de una le hagan el pase. Ajá. Eso es lo que, como el chico Como llega figura, a, como figura. exacto, como figura para que, ok, miren, estoy jugando acá, regresé de Estados Unidos, estoy jugando aquí ahorita, ¿quién me va a fichar? Y ya tiene Claro, ofertas, ¿ya? claro, Y claro. ya tiene ofertas sin haber jugado se ha perdido entrenamientos actualmente. Lo que yo te Pero, decía, ve, pero algo que hay que tomar. ahorita está, lo que sí está ya metiéndole apuro es que, ok, vamos a jugar los playoffs, necesito jugar en los playoffs. Claro. Ahora, y es lo justo la opción que yo te decía, porque ya entiendo yo por dónde va el jefe, Ajá. que es justo también donde yo te decía, o sea, aquí, o sea, para mí hay solo dos opciones, o sea, o tiene una lesión de tejido blando, tejido articular realmente que en serio le está limitando ya 8 semanas, o el pana tiene banderas en las que no estamos viendo y no quiere jugar. Y Claro. esto, yo sé que tal vez para la gente que está acá van a decir, ¿cómo es eso posible? En el fútbol, yo les hablo del fútbol porque es en el mundo deportivo en donde nosotros hemos trabajado. No sé si en el básquet pase lo mismo, no sé si en el vóley pase lo mismo, pero en el fútbol y sobre todo en esas categorías, nosotros hemos visto gente que te dice que ya después uno se gana la confianza y tanta cosa y el jugador te dice, ve, no, es que no quiero jugar. O ya tengo ofertas de otro equipo, es ¿Sabes qué? que tengo Le voy a preguntar, esto. o sea, Entonces, a esto este nos punto, pasa, verás, y a veces uno está tonteando, pero esto solo te da la claro, experiencia, ¿no? Por eso el jefe te uno está pregunta eso. aquí conversando acerca de su caso, preocupado, Ujú, y de ujú, repente el huevón no quiere jugar. ujú. No, O no, sea, es que eso pasa, eso pasa. capaz o sea, ojo, yo no le he dado ningún certificado, ningún nada. Los traumatólogos tampoco les han dado ningún certificado. Sé que es mucho de comunicación ahí por WhatsApp con, oye, los dirigentes, ya no, ya sigo en rehabilitación, pero ya para el playoff sí llego. Entonces, quién sabe, capaz quiera jugar un partido, juega bien y se lo llevan. O Ujú, 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 ujú. quién sabe, porque sabemos que en esas categorías los pactos son duros, es un juego más agresivo porque todos quieren disputar para salir. Claro, así es. Es que es lo que te digo y a mí me llama la atención, o sea, 8 semanas, o sea, Ujú. o este pana en serio tiene una lesión que no estamos viendo y no es una lesión cualquiera, sino una lesión seria, o este brother nos está tonteando. Claro. Entonces, justo lo que dice el jefe. Y claro, adaptando, pero ahí hay que entender que es de segunda, que es una figura, entonces adaptar a eso, pero sí conversa más con este man desde un punto de vista, no sé, tal vez un poco más cercano Ujú. y ver realmente qué está pasando, porque quién sabe estemos tonteando. Sí, 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 ahorita que lo mencionan y mientras lo explicaba, podría ser una opción, porque Claro, porque tú mismo te vas diciendo, no, ah, sí, este pana sabes tiene que esto, ya tiene contrato, justamente hoy nos comentó, y digo, nos comentó porque estaba con mi pasante, nos comentó acerca de este tema de la posibilidad de irse a Olmedo, pero es en Riobamba y él vive acá en Guayaquil con todas las comodidades. Entonces, o sea, hasta la impresión de que, entonces, ¿para qué juegas? Claro, claro, exacto, ¿Entiendes? Y exacto. repito, es un paciente que tiene posibilidades, pero es complejo. Y el día viernes lo voy a volver a ver y ahí les compartiré cualquier. Sí, sí, cuéntanos porque llama la atención, Sí, 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 totalmente. definitivamente.
Buen caso. Eso, Carlitos, más bien, muchas gracias porque esto es fisioterapia, ya saben. Y cualquier duda, lo que sea de Sí, este caso, te preguntamos por interno. sí, nos preguntan por interno o al grupo de Telegram cualquier Sí, actualización súper interesante. que tengamos el caso, Y, pero claro, y cuéntanos, obviamente, o si no, nos cuentas a través de las historias tuyas, tus redes sociales, pero como en qué se va desarrollando, cómo termina este caso. Ahora, si llegan los playoffs, que ya vienen a ser en pocas semanas, ajá, y el brother mágicamente juega, no joda, ¿no? sí, pues. Ajá. O sea, ma- mal para mí porque me le he dado cabeza a este No, pero jugador. son cosas que pasan y que te las va dando el tiempo. O sea, mientras Sí, más uno va trabajando, obviamente en esos ambientes, más canchero te vuelves, como se dice, ¿no? sí, 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 Así es, definitivamente. así Pero es, así bueno, es. chicos, ese fue el caso clínico. Si tienen alguna pregunta, recomendación, es el momento ahora. O si no, vamos prendiendo esas cámaras para tomar la foto y cerrar la Foto y nos sesión vemos en 15 días, ¿no? en 15 días. Lindo, Correcto. maravilloso. Prenda la foto al éxito que para que salga el éxito que dice que tome cannabis usted y el jugador para ver si es que así les pasa este agrio momento. Perfecto. Déjame, ahorita voy a apagar la grabación y tomar la foto. Muy bien.